nosotros y a nosotras acá desde Cedronar, ir consolidando nuestra propuesta de formación, de reflexión, de interpelarnos un poco sobre las prácticas de consumo y cómo intervenir. Nosotros este año abrimos el campus y en relación a eso estamos completando nuestra propuesta virtual con unas series de conversatorios que siempre nos enorgullece la calidad de invitados, que además siempre le tenemos cariño. Parece que en todos los paneles digo lo mismo, pero es cierto. Así que para nosotros es un orgullo contar con la OPS, el representante en Argentina, Sebastián Laspiur, con el doctor Carlos Damín, que es también de muchos años trabajar juntos. También nos va a acompañar Pablo Martínez Cariñano, que es el director nacional de seguridad vial, para complementar un poco las políticas públicas en relación al tema. Y también nuestro compañero y coordinador nacional de prevención universal del tema de alcohol, que es Aldo Dománico, que nos va a contar cuáles son las propuestas que tenemos desde Cedronar. Así que nosotros estamos convencidos que está muy bien poner el alcohol en la agenda, en relación al consumo mayoritario que tenemos los argentinos y las argentinas. Ahí está, no sé cuánto hace que estaba en silencio. Ay, no. Bueno, estamos mal hoy. Estamos como al borde ya, ¿no? De tanto... Ahí está. Para nosotros y nosotras nos parece muy importante haber puesto el tema de alcohol en la agenda, por la naturalización de su consumo, y cualquier interpelación en la práctica de consumo de alcohol también nos sirve para preguntarnos un poco la relación que tenemos con las sustancias. Así que aprovechamos este panel, nos parece necesario, y les agradezco a todos que nos acompañen. Beso enorme. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, y vamos a hacer ahora la presentación formal de la actividad de los panelistas. Y esto se enmarca, como bien dijo la secretaria, en nuestro ciclo de paneles de las capacitaciones que hemos programado en nuestra plataforma virtual, en particular de la formación de redes para la prevención y el cuidado frente al consumo de bebidas alcohólicas. Y nos acompañan el doctor Carlos Damín. El doctor Carlos Damín es doctor en medicina, toxicólogo, jefe de toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA y director de la Fundación Fundatox. ¿Sí? Cualquier cosa, después me corregís o me agregás, Carlos. Nos acompaña también... Bueno, bárbaro. Nos acompañan también el licenciado Pablo Martínez Cariñano, doctor, perdón, que es abogado, magíster en Derecho Penal, tiene una diplomatura en Seguridad Vial, lleva más de 20 años en la función pública en diferentes ámbitos, nacional, provincial, y está a cargo actualmente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y también nos acompaña Sebastián Laspiur, que es médico, representante argentino de OPS en enfermedades crónicas no transmisibles y salud mental, también con muchos años de trayectoria en la materia. Y por último, nuestro compañero de Cedronar, Aldo Dománico, que es coordinador de Prevención Universal de la Cedronal, de nuestra Dirección Nacional de Prevención. Es psicólogo y especialista en prevención de adicciones y tiene también más de 20 años de trayectoria en el trabajo con consumos problemáticos. Fue coordinador del programa de prevención de alcohol en el Ministerio de Salud durante el periodo 2010-2015. Bueno, y hoy lo tenemos dentro del equipo de Cedronar. Bueno, como bien señalaba nuestra secretaria en el inicio, es muy importante que podamos poner en agenda el tema del alcohol, que es un consumo que está muy naturalizado y en particular en nuestra sociedad es un problema que viene creciendo. Según nuestras encuestas, la encuesta nacional de 2017, la población había consumido en el último mes de realización de la encuesta, el 50% había consumido alcohol.
y de esa población el 37% había tenido un consumo excesivo de alcohol. Y si a eso le sumamos que además venimos bajando las edades de inicio en el consumo, bueno, estamos frente realmente a un problema. Eh, la idea es que podamos compartir las diferentes visiones y ampliar la mirada en relación al problema, siempre de una perspectiva de derechos humanos, de cuidado de las personas, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un problema complejo, que en general el consumo problemático de sustancias es un problema complejo que requiere un abordaje integral, y en particular el del alcohol nos parece que requiere una mirada especial por la dimensión que adquiere en nuestra sociedad. Pero bueno, no les doy más lata y le doy la palabra a Carlos Damín. La idea es que cada uno pueda exponer alrededor de 15 minutos, es nuestro tiempo límite por panelista, y después, hacia el final, van pudiendo hacer los participantes las preguntas en relación a lo que van escuchando, así que vayan tomando nota, y después por chat nosotros vamos a ir registrando las consultas, las opiniones, y hacia el final del panel las vamos a ir respondiendo. Otro tema importante que quería señalar antes de que arranque Carlos es que la participación de este panel es de carácter federal, forma parte del ciclo de formación donde están formando parte también las 24 jurisdicciones del país, porque también esto es parte de la política de Cedronar, ¿no? La mirada federal, y que podamos entre todos pensar los problemas y construir las políticas. Perdón, sí. El doctor Cariñano, si me permitís, Carlos, está en Corrientes en una jornada. ¿Podrá rotar? Primero empieza el doctor Cariñano y después continúa el doctor Damín y el doctor Laspiur. Doctor Cariñano. Sí, perfectamente. Si Carlos no tiene inconvenientes. Bueno, dale, perfecto. Entonces hacemos ese cambio. Te escuchamos, Pablo, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Igual no te preocupes, voy a elogiarte profusamente en mi intervención. Bueno, como bien decías, el alcohol es el consumo problemático de alcohol. No solamente genera daños en el consumidor, sino que trasciende a terceras personas, y eso en el tránsito se ve reflejado de una manera permanente y con resultados realmente muy, muy graves. Podemos mirar los informes de la Organización Mundial de la Salud respecto de la influencia del alcohol en la siniestralidad vial y su constitución como un factor de riesgo principal, pero también, sin ir tan lejos, puedo decirles que tuve el privilegio en el año 2014 de trabajar con el doctor Damín en una investigación de campo en el Hospital Fernández, donde descubríamos que las personas que ingresaban traumatizadas a la guardia, sobre todo las noches de los viernes y los sábados, en promedio 3 de cada 10 personas que ingresaban, y por ser escaso, porque a veces llegaba al 40%, resulta que tenían alcohol en sangre. Entonces, frente a esta realidad en la que el alcohol está presente en un número muy grande de siniestros viales, desde el Estado nos preguntamos cuáles son los abordajes, las intervenciones razonables para mitigar este problema. Encontramos que por un lado está, por supuesto, ¿no?, con una mirada preventiva, está una respuesta legislativa. Ya en Argentina hay 8 provincias y hay muchas más ciudades dentro de otras provincias que han adoptado la tolerancia cero para el alcohol. Esto es, disociar absolutamente el alcohol y la conducción. No se permite una graduación de 0.5, 0.3 o lo que fuere, con la idea de que esto lleva a que la gente especule, que crea que lo puede manejar, y no termina siendo así. En Argentina, recordemos,
el cero alcohol ya rige para todos los conductores profesionales, esto es transporte de pasajeros, transporte de carga, y en muchas jurisdicciones también para los principiantes. Lo que han hecho estas provincias es hacerlo para todos. Entonces, frente a esto, una de las respuestas habituales que escuchamos es, pero ¿por qué si está establecido que el riesgo recién empieza a partir del 0.5? Bueno, esto no es cierto. Esto no es cierto. Ya con el consumo de alcohol en su etapa inicial, la afectación a la aptitud para conducir, esto depende de cada persona, por supuesto, pero decía, la afectación es manifiesta. No hace falta llegar al 0.5 para perder aptitudes que son imprescindibles para conducir un vehículo de manera segura. Cito también una investigación que se hizo de campo que había hecho en su momento un organismo, Secretaría de Prevención de las Adicciones en Cava, en el año 2009, donde la gente durante un mes entero en la red de autopistas iba a cada uno de los siniestros que se producían y testeaban al conductor. Entre todo el universo de conductores con alcohol en sangre que habían chocado, había muchísimos que estaban por debajo de 0.5. Esto pareciera abonar la idea de que el alcohol, cualquiera sea su cantidad, no debe estar presente en un conductor seguro. Otro de los abordajes que estamos intentando llevar adelante en todo el país, por supuesto a través de las autoridades locales, son los controles de alcoholemia. Tiene que ser una constante en las rutas que haya controles. Tenemos que saber cuando emprendemos un viaje que así como nos vamos a encontrar con un peaje o que vamos a tener que parar a cargar nafta, cosas que son habituales si uno ya está preparado, tenemos que saber que nos van a controlar. En este sentido, les digo, y estoy muy feliz de poder anunciarlo en este encuentro, que este 12 de diciembre vamos a realizar por primera vez en Argentina una jornada de alcoholemia federal. Esto es, las 23 provincias y la Agencia Nacional de Seguridad Vial van a estar todas en la ruta al mismo tiempo, controlando, compartiendo sus datos, y esto se va a reiterar mes a mes, de modo de tener una evaluación del momento y una evolución para poder constatar si la política está dando resultado. Solamente no se ha sumado la ciudad de Buenos Aires. El resto todos han dicho que sí, y estamos hablando de 80 puntos de control, estamos hablando de que se van a testear a 25.000, 30.000 vehículos, estamos hablando de 500/700 agentes de tránsito de todo el país involucrados. Por supuesto que esto es un hecho y no es una política sostenida. Hoy es así, pero estamos seguros de que estamos convencidos, más que seguros, que esto va a ser el germen para que se empiece a hablar, porque como bien decía Gabriela al principio, de lo que no se habla no existe. Necesitamos que el alcohol y la conducción sean un tema de charla, un tema de debate, un tema de preocupación. No es posible que en un país donde nada mata más jóvenes que la inseguridad vial, uno hace una encuesta en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, y precisamente la inseguridad vial no está dentro de las preocupaciones sociales. En ese sentido, vamos a trabajar también en concientización. Este verano vamos a recorrer los centros turísticos con un enorme camión donde se van a pasar piezas audiovisuales vinculadas con alcohol. Vamos a trabajar con el programa Conductor Responsable en los bares. Y para esto también vamos a trabajar con el Cedronar en acciones conjuntas, porque creemos que la sinergia sin dudas nos va a llevar a mejores resultados. Y finalmente, los medios de comunicación. Es fundamental tenerlos como aliados, tenerlos de nuestro lado, para que difundan el mensaje. Es muy frustrante, como les decía recién, que no se tome conciencia de lo que nos está generando el abuso de alcohol en la conducción. Está generando muchísimos fallecimientos al año, está generando decenas de miles de heridos, está generando vidas que cambian para siempre.
vidas que se pierden y vidas que nunca serán iguales. Entonces, esto es lo que estamos haciendo desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No les quiero quitar más tiempo y nuevamente agradezco enormemente al Cedronal en la persona de Gabriela Torres la invitación a este encuentro, y desde nuestro lado quedamos absolutamente a disposición de todos para trabajar juntos y para seguir aprendiendo mejores herramientas para enfrentar este problema que es nodal en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, muy claro. Muy interesante además todo lo que tiene que ver con la propuesta para el verano. Y siempre es importante el trabajo intersectorial, interagencial, ¿no? Nunca es en soledad, y menos cuando hablamos de estas problemáticas tan complejas. Bien, seguimos entonces con el doctor Carlos Damín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, clarísimo lo de Pablo. Espérenme que termine de ubicar esto, porque estoy en el hospital. Clarísimo lo del doctor Martínez Cariñano. Como bien decía, hicimos un trabajo que realmente fue muy bueno hace algunos años. Pero me parece que una de las cosas que él decía es como claro en el tema del abordaje, ¿no? ¿Desde dónde? Tenemos un problema grave con el alcohol. El alcohol se consume en nuestro país de manera, yo diría, descontrolada. Y sobre todo se hace más evidente en la población joven, en la población adolescente o adultos jóvenes, que va desde los 13 años, lamentablemente, hasta los 20, 21. Y esto es como punto de partida de un modelo que se toma desde casa en la población adulta, y donde el consumo es realmente abusivo. Cuando nosotros miramos los consumos que tenemos en nuestro país, en toda América, resulta que ocupamos el tercer lugar de ese consumo. Consumimos 9,8 litros de alcohol puro por habitante y por año. Esto nos ubica un poco por debajo de Canadá, que consume cerca de 12, prácticamente al mismo nivel de consumo de los Estados Unidos de Norteamérica, que consume 10,2 litros de alcohol puro por habitante y por año, y nosotros ahí. Pero es importante porque los argentinos estamos convencidos que hay otros países que consumen más que nosotros, como Chile, como Brasil, como los países centroamericanos, como México. Y los argentinos consumimos mucho alcohol en todos nuestros grupos etarios. Pero aún peor, cuando nosotros miramos y con datos oficiales de la Cedronar, de la última encuesta nacional que se hizo poblacional en toda la población de 12 a 65 años, que se hizo en el año 2016, y que arrojó resultados no muy distintos, sino agravándose en el consumo de alcohol y otras sustancias, a una que se había hecho en el año 2010 por la misma Cedronar. Lo que vemos es que en el grupo etario más joven, el grupo del que va de 12 a 17, estrictamente el grupo de los estudiantes secundarios, el consumo es de alcohol es del 54,4% de esa población. 54,4%. Muy grave, entonces, nuevamente, si nos comparamos con estos países que mencioné previamente, con Canadá y con Estados Unidos, que eran los que tenían un poquito de consumo mayor al nuestro poblacionalmente, nos encontramos que ellos bajan drásticamente el consumo de alcohol en esta población, en la de 12 a 17, lo que nos deja ubicados como primeros en consumo de alcohol en esa población de toda América. Esto es un triste récord, porque todos ustedes recordarán que en nuestro país está prohibido el consumo y distribución o suministro de alcohol a menores de
18 años, y esto es por una razón de salud. Y entonces, claro, agradezco a Aldo, a Gabriela y al equipo de Cedronar la invitación a participar de acá, porque bueno, como Sebastián, que también es médico, abordar esto desde una mirada desde los efectos del alcohol, que si bien estoy totalmente convencido que la problemática del consumo de sustancias no es lo más importante, sí lo es a la hora de mirar estrictamente cuando enfocamos una sustancia y es el alcohol, cuáles son los efectos. Y produce un daño en los menores de 18 años, sobre todo en aquellos que hacen consumos episódicos excesivos. El binge drinking de los norteamericanos, los canadienses, o que la simple borrachera, para que se entienda claramente, produce daño neurológico, y ese daño neurológico puede ser irreversible, pero no se va a ver al otro día donde simplemente vamos a tener manifestaciones de una resaca, sino que va a ser un daño mucho más profundo, mucho más duradero, pero que se va a ver mucho tiempo después. Esto ha hecho que algunos países del norte de Europa analicen, algunos lo estoy llevando en práctica, de elevar el nivel de la edad de prohibición a la venta de menores a los 21 años. Y esto es porque el cerebro todavía hasta los 21, 22 años está terminando de formarse, y es ahí donde es muy vulnerable al consumo episódico excesivo de alcohol, al cuadro de ebriedad. Cuando nosotros enfocamos y miramos qué podemos hacer, yo creo que podemos hacer mucho, debemos hacer mucho. Los que estamos en situación de asistencia, los que somos médicos, tenemos el deber, y los que tienen, los hacedores de políticas públicas, como por ejemplo la Cedronar, tiene la obligación de hacerlo, es de encontrar la forma de poder llegar, y seguramente Sebastián, que hemos compartido varias mesas ya, va a poder decir cuáles son las políticas, y no quiero pisar su presentación, cuáles son las políticas sobre las que se puede trabajar, pero me voy a permitir tomar alguna, como decir, bueno, a ver, tenemos que trabajar un poco sobre la publicidad del alcohol. Está poco regulada. Tenemos una ley que se reguló, que se reglamentó no hace demasiado tiempo, la ley es vieja, pero reglamentada no hace tanto tiempo, de alcohol, y regula poco la publicidad. En la ciudad de Buenos Aires, hace 3 años logramos hacer una ley que aprobó la legislatura que regulaba la publicidad de alcohol, de bebidas alcohólicas en la vía pública. Realmente no tenemos un conflicto con otra provincia, simplemente porque la provincia vio vulnerado su principal fuente de ingreso como provincia, que era el vino, la producción y venta de vino. Y en realidad yo creo que tenemos que ponernos y dar un debate muy importante en relación a este punto. No podemos tener debate en la publicidad. Así como se prohibió la publicidad del tabaco, o quedó muy restringida en algunos lugares dentro de los kioscos, deberíamos lograr hacer algo similar con la publicidad del alcohol. No podemos seguir permitiendo que quede instalado en la sociedad, y sobre todo en la idea de los más chicos, de los adolescentes, que el sabor del encuentro es una cerveza. Si nosotros no logramos doblegar con dinero, porque únicamente eso se hace con dinero, con presupuesto, para poder torcer eso, para poder y entonces lograr realmente poner algo, o debemos regularlo de manera tal que no nos sea una competencia a lo que es la promoción de hábitos saludables. Hoy por hoy ningún adolescente imagina ver un partido de la selección argentina si no es con 2 birras, como le llaman. Y eso es porque también la publicidad y el marketing lo instaló. Pero para esto precisamos claramente dinero, y precisamos que nuestro Congreso se involucre. Cuando el año pasado me invitó la Cedronar a dar una charla, y junto con la Secretaría de Políticas de Drogas estaba la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y yo, los 2 secretarios y yo en una misma mesa, me tomé el atrevimiento de, en público, preguntarles a cada uno cuál era el presupuesto.
Y el presupuesto de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico era de por encima de los $1.000 millones, y la de la Cedronar era de $20 millones anuales para prevención y asistencia. Es decir, no hay mucho más para agregar. Si yo le doy ese presupuesto a la Secretaría, que es la que regula, la que previene y la que asiste los consumos problemáticos, bueno, indudablemente no va a ser suficiente. Yo no sé el presupuesto que debe tener cualquiera de nuestras marcas cerveceras o licoristas para hacer publicidad de bebidas alcohólicas, o sponsorear programas o hacer mucho marketing. Por lo tanto, necesitamos regular la publicidad. Necesitamos que el alcohol sea cero para conducir. Pero esto necesitamos desde el concepto de que no podemos caminar por la cornisa, que andar con 0,5 en la ruta es caminar sobre una cornisa. Porque si nosotros tenemos para conducir una motocicleta 0,2 miligramos, 0,2 litros de alcohol por litro de sangre, quiere decir que es porque 0,2 es lo suficiente para empezar a perder el equilibrio. Y entonces es un absurdo permitirle 0,5 a un gramos de alcohol por litro de sangre a un automovilista. Y si el profesional da 0, yo que voy con mi familia, no hace falta que sea 0 en el auto. Por lo tanto, me parece que esto que decía el doctor Martínez Cariñano es como básico. Nosotros necesitamos una reglamentación de alcohol 0 al conducir un vehículo en todo el país, no solo en 8 provincias, en todo el país. Y claramente concientizar a nuestra población, pero la población adulta. Porque como les decía al principio, estoy convencido que los adolescentes copian conductas que ven en la familia. Y es muy fácil hacer una mínima mirada hacia atrás. La última vez que nos juntamos con amigos a comer un asado, algo tan argentino, o para una reunión, fíjense que la cantidad que se calcula de bebidas alcohólicas es impresionante. ¿Y dónde están nuestros hijos? Ahí, mirando. Por lo tanto, los chicos, ¿qué van a hacer cuando salgan con sus amigos? Repetir esquemas. Repiten esquemas y además, si están en grupo con un contexto que facilita, presiona, está instalado, que el que no consume alcohol es un flojo, que el que no consume alcohol es un aburrido, hay que hacer algo para romper con eso, para romper con ese modelo. Pero para eso tenemos que romper con el modelo que tenemos en la sociedad adulta. Nosotros tenemos que lograr que los chicos, teniendo el alcohol, elijan no consumirlo, pero para eso precisamos que los adultos lo hayan logrado primero en su casa, para que entonces los chicos lo hayan podido aprender, y si además lográramos que los adultos tuvieran una mínima batería de cuidados de la salud, de promoción de hábitos saludables en casa, que lográramos que nuestros hijos aprendan y aprehendan con H el concepto del cuidado, entonces ya me voy a preocupar un poco menos, porque mi hijo saldrá, tomará un poco de alcohol, pero va a tener el concepto de es suficiente. Con esto es suficiente, puedo parar acá y no tenga que terminar con un cuadro de gravedad grave, en cuyo caso puede terminar con un accidente, con una riña. Las riñas después del consumo de alcohol son bien públicas y conocidas, con un embarazo no deseado, con una enfermedad de transmisión sexual, porque teniendo el preservativo, por ejemplo, no lo utiliza porque están bajo los efectos del alcohol. Esos conceptos de cuidado que se aprenden en casa, pero que es necesario que desde el Estado tengamos políticas públicas claras que lo muestren para que la gente lo aprenda, lo incorpore y entonces lo pueda transmitir. Entonces, por ahí habremos logrado empezar a cambiar esta tendencia que tenemos. Si vamos por el lado, y con esto termino, de la prohibición de la circulación con alcoholemia positiva, es decir, que vamos al alcohol 0 en el conducir, van a contar conmigo
para poder trabajar. Es una política que creo que debió implementarse hace mucho tiempo, me parece que es indispensable, no tiene que ser un límite cero, y que la gente entienda que si tomó, no conduce, y si va a conducir un vehículo, no se toma alcohol. Gracias. Muchas gracias, Carlos, clarísimo. Retomo algunos conceptos que planteas. Por un lado, esto de las políticas de cuidado, y que no podemos pensar las políticas de cuidado que no estamos con los adultos, ¿sí? Porque la tendencia que tenemos muchas veces, sobre todo realmente los medios de comunicación, es a estigmatizar a los jóvenes en relación a, yo en forma rápida, se la dan en la pera, ¿sí? Pero si no tomamos en consideración este contexto que vos estás relatando tan claramente, difícilmente podemos encontrar estrategias eficientes. Entonces me parece importante este acuerdo con adultos que planteamos desde la Secretaría a través de distintas políticas. Son campañas que tienen que tener presupuesto, por supuesto, y también, digamos, son acuerdos con los que venden alcohol, que no se los vendan a los jóvenes, con modificar la legislación, con que sean cada vez más las provincias que se sumen al alcohol cero en las rutas, ¿sí? Es un acuerdo básicamente entre adultos que cuide a los jóvenes. Bien, le dejo entonces ahora la palabra a Sebastián Laspiur de OPS. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio en Cedronar. Felicito por esta actividad. Un saludo a Aldo Dománico, que lo conozco hace muchos años, y bueno, agradezco a la directora, a Gabriela Torres, y un gusto también compartir este espacio con Carlos Damín y con el titular de la Agencia de Seguridad Vial. Yo traje una pequeña presentación. Un poco la consigna era presentar lo que es el SAFER, que es el plan, el paquete técnico de la Organización Mundial de la Salud para combatir los daños relacionados con el alcohol. Ahí entiendo que se está viendo mi pantalla. Así que, bueno, este paquete técnico fue formulado por la OMS y aprobado por todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud a mediados de 2018. Ya fue traducido al español y se presentó no hace mucho tiempo a nivel de la región. Y tiene... ¿Sí? Se ve la pantalla en negro, no sé si vos estás pasando alguna diapo, faltaría como que apretes algo, se ven... Yo la estoy viendo bien, ¿ustedes no la ven? No, dice que empezás a compartir contenido, pero... No la veo bien, ¿eh? Entonces somos nosotros. Listo, entonces. ¿Vos ves bien? Sí, yo la veo bien, Sebastián. Espero que se pueda resolver. Sí, yo estoy como que está compartiendo correctamente mi equipo. Bueno, avanzamos, que quizás se corrige en el equipo de ustedes. Bueno, este paquete técnico SAFER, que se llama un mundo libre de daños relacionados con el alcohol, de la Organización Mundial de la Salud, tiene 5 áreas de intervención para ser implementada a nivel nacional y subnacional. Un poco contextualizando, no agregando mucho más, pero sí que Argentina ocupa un lugar muy destacado, como decía Carlos, en relación al consumo per cápita. América ocupa un lugar destacado y Argentina dentro de la región de las Américas. Y agrego solamente una cosa, que bueno, el promedio de alcohol puro por cápita por año son 9 litros en Argentina, pero cuando uno hace una ecuación que le sacan el denominador los absténicos, los que no toman alcohol, porque esta proporción, este promedio per cápita está hecho con el consumo total de alcohol contra todas las personas, pero si uno saca a las personas que no toman alcohol, que son absténicos, el consumo per cápita en las Américas llega a 15.
¿no? Es decir, que de entre todos los que toman alcohol, el promedio de consumo son 15 litros de alcohol puro por cápita. O sea que el problema es bastante importante. En todas las esferas, no solamente de salud, en las esferas, además de salud, en la social y en el daño económico, tanto a nivel individual, familiar, en el trabajo y a nivel social. Por eso, ¿por qué digo esto? Porque los actores que deben participar y que se necesita que participen en la formulación y ejecución de políticas para contrarrestar este problema, no pueden ni es suficiente que provengan del sector salud únicamente, sino que provengan de otros sectores, porque el daño es colectivo, social, es familiar y es laboral. Así que es necesario que participen muchos sectores de gobierno y de la sociedad civil. El paquete técnico del SAFER tiene como objetivo apoyar y brindar a los estados apoyo para contrarrestar este problema tan relevante que tiene que ver con el consumo nocivo de alcohol. Y una línea también enmarcada en los ODS, en el 3.5, que dice fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluso el uso de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Así que es un mandato que tienen los estados en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. El SAFER se centra en intervenciones claves en materia de políticas relativas al alcohol basados en la mejor evidencia acumulada hasta el momento y reconoce la necesidad de proteger la formulación de políticas orientadas a salud pública de la interferencia de la industria del alcohol, así como la importancia de un sistema de vigilancia de estas políticas. Esto habla porque en todos los países se ha visto que la industria del alcohol intenta debilitar la ejecución de estas políticas. En algún momento se hablaba de que pongamos todos en la misma mesa, somos todos parte de la solución, pero claramente toda la experiencia internacional dice que las políticas deben estar sin interferencia de los productores de bebidas con alcohol. Y el SAFER tiene 5 áreas de intervención que se dirigen al nivel nacional y subnacional de los países. Estas 5 áreas son estas: fortalecer las restricciones sobre la disponibilidad de alcohol, esto tiene que ver con la comercialización, impulsar y hacer cumplir las normas relativas de no alcohol al conducir. En esto se ha expresado mucho recién Carlos y también el titular de la Agencia de Seguridad Vial. El tercer punto es facilitar el acceso a la detección y intervenciones breves en los tratamientos. Esto habla con la responsabilidad del sector salud. Esto sí es exclusivo del sector salud, o casi exclusivo del sector salud, responsabilidad y liderazgo que se necesita del sector salud en este punto. El cuarto es hacer cumplir las prohibiciones y fortalecer lo que tiene que ver con restricción de la publicidad, promoción y patrocinio del alcohol. El último punto es aumentar los precios, ¿no? Hablamos de políticas fiscales. Algunas consideraciones de este paquete. En vista a los daños que ocasiona, el abordaje tiene que provenir de todos los sectores que son afectados, no solamente del sector salud. El plan de acción relativo debería coordinar con varios sectores de gobierno y varias jurisdicciones, porque no es competencia de la jurisdicción nacional muchas de estas políticas. Las responsabilidades jurisdiccionales y las competencias en relación al alcohol varían de un país al otro. Nosotros somos un país federal con muchas competencias locales y provinciales. Por consiguiente, el contenido del paquete técnico del SAFER debe involucrar acciones nacionales, subnacionales, municipales y locales. O sea que las personas que lideran y que deben llevar a cabo esto deben articular necesariamente y coordinar las acciones con todas las áreas de gobierno. Hay 3 estrategias esenciales para implementación de este paquete técnico. Uno es, lo que es implementar acciones que tienen que ver con legislaciones, regulaciones,
políticas, aprovechando el marco existente que ya se tiene. Argentina tiene leyes y los municipios también, pero en general todos los países necesitan reformularlas y reforzar esos marcos normativos. Bueno, dar seguimiento para evaluar y hacer los ajustes necesarios en la estrategia de implementación del SAFER y proteger al mismo de las interferencias, porque el SAFER toca intereses comerciales. Entonces, es muy importante resguardar a la implementación en esos intereses, y para eso es muy importante la vigilancia, cuenta de los logros que se tienen en el control del problema para evitar interferencias. Vamos un poco a dar algunos aspectos de cada una de estas 5 intervenciones del SAFER. Uno es fortalecer las restricciones en la disponibilidad del alcohol. Y en este aspecto hay algunas recomendaciones que son bastante claves. Por ejemplo, el tema de sistemas de concesión de licencia para la venta, los puntos de venta, la habilitación de los puestos de venta, que tiene mucha injerencia y competencia los gobiernos locales, es decir, en dónde y cuándo y en qué horario se vende alcohol, ¿no? Reglamentar también la densidad de los puestos de venta y los establecimientos que venden alcohol. No es bueno que la habilitación esté concentrada en algunos lugares, sino que lo importante es que no haya densidad de puestos de venta habilitados. Reglamentar días y horarios, establecer edad mínima para adquirir y para poder venderle, restringir el consumo de alcohol en lugares públicos y en eventos públicos, ¿no? Recitales, en lugares públicos como terminales de tren, o de ómnibus, estación de trenes. Es decir, estos son políticas efectivas dentro del primer punto del paquete SAFER, que en general tiene más competencia en los gobiernos locales que el Estado Nacional. Pero la promoción de estas iniciativas y intervenciones debe tener un liderazgo para que se pueda concretar del gobierno y las instancias nacionales. Los puestos de venta, cuando hay muchos, aumentan los problemas. Se aumenta la violencia, el ruido, el daño a la propiedad privada, las lesiones interpersonales. Esto está muy documentado. El segundo aspecto del SAFER es impulsar el cumplimiento de legislación en relación al alcohol al conducir. En esto no me refiero mucho, se refirieron mucho mis antecesores que me antecedieron, que sí, hay que ir a las políticas de alcohol cero, esto no se discute, esto está muy estudiado. Y agrego una cosa, que además del alcohol cero, que debiera intentar llegar a todas las regiones y todos los territorios de Argentina, es muy central para cumplir los objetivos la fiscalización efectiva, ¿no? Es decir, no solamente leyes buenas en relación a los límites de alcohol, sino fiscalización efectiva y también que las personas se sientan fiscalizadas para que eso se traduzca en los cambios de comportamiento. Y eso tiene que ver también con campañas donde se muestre la fiscalización y la gente siente, conozca la fiscalización que están haciendo los estados en este tema, en el tema de alcohol cero. El tercer punto es facilitar el acceso al tamizaje, intervenciones de tratamiento. Esto es lo que tiene que ver con el sector salud, y hay que aumentar la capacidad de los sistemas de salud, de los equipos de salud. Sabemos que acá hay un gap importante sobre digamos, las intervenciones asertivas que tiene el equipo de salud en detectar riesgo. Ni siquiera, digamos, estamos hablando de detectar formas severas, que esos son fáciles de diagnosticar, de consumo problemático de alcohol, sino consumos de riesgo, que también se asocian a daños sociales y a consecuencias importantes, ¿no? Y también mejorar los dispositivos para atender y conducir a las personas que tienen problemas de adicción y de consumo abusivo y problemático, y en especial aumentar la accesibilidad y asequibilidad a los servicios de los grupos más vulnerables y los grupos de riesgo. Este aspecto tiene que ver con los servicios de salud. El cuarto es hacer cumplir las medidas de prohibición y restricción respecto a la publicidad, promoción y patrocinio. Y en esto es importante en Argentina para mejorar el marco normativo. Digamos, el punto tiene que ver con
deben aplicarse restricciones mucho más firmes a la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas, no debieran patrocinar eventos deportivos, la publicidad debiera ser mucho más restrictiva, la autorregulación publicitaria que se ha propuesto en la industria, lo que se demuestra cada vez aumenta en el mercado las bebidas alcohólicas, entonces todas las campañas que tienen que ver con la autorregulación, lo que fomenta es una mejor imagen de responsabilidad social empresaria, pero no ayuda a combatir el problema que es seguir extendiendo el consumo de alcohol en la sociedad y en los jóvenes, ¿no? Así que la publicidad, promoción y patrocinio debe ser mucho más firme y tener marcos regulatorios mucho más firmes. Y ahí sí hay competencias nacionales importantes a nivel legislativo que hay que abordar. Y por último, del paquete SAFER está el tema de aumentar los precios al alcohol a través de impuestos y política de precios. Y acá tenemos un enorme camino también en Argentina, porque los regímenes que tienen impuestos específicos, en Argentina tenemos un sistema de impuestos internos, pero el tributo de impuestos internos es escaso comparado con otros bienes. Ustedes saben que el vino, la champagne, tributan 0 de impuestos internos, la cerveza un poco más, pero comparado con otros países donde el precio relativo del alcohol, comparado con un litro de leche, es 7 o 10 a 1. En Argentina tenemos, de acuerdo a marcas, un equivalente de un litro de leche equivalente a un litro de cerveza. Esto tiene que haber una política de alcohol que reduzca la accesibilidad del alcohol. Cuando se reduce la accesibilidad del alcohol, el más beneficiado son los jóvenes, que tienen menos poder adquisitivo, y también los abusadores, los que consumen en demás. No tiene perjuicio la industria porque tiene un consumo más racional, pero sí tiene un enorme beneficio sanitario tener un impuesto de alcohol importante. Para que sea, tiene que primero ser mayor y después tiene que estar relacionada con la graduación alcohólica, no por el tipo de bebida, cervezas, vinos, sino con el tipo de la concentración de alcohol que tiene esa bebida, para estimular la reducción de impuestos a través de bajar la cantidad de alcohol que tienen, y además se deben complementar con políticas de precios mínimos para que no migren. Por ejemplo, una persona que consume alcohol de determinado costo, una marca determinada, migre a marcas mucho más baratas, pero que siga conservando el volumen de alcohol en gramos que consume. Entonces, no solamente se necesita una política impositiva que grave las bebidas alcohólicas de acuerdo al nivel y grados de alcohol, sino que también que establezca precios mínimos para que no haya tanta migración de consumos hacia los productos más baratos, y que además sea actualizable con la inflación y con los salarios. Esa sería una política recomendada. Las políticas fiscales son de las que llaman win-win-win, porque tienen todos los beneficios. Aumenta el impuesto, aumenta el precio, baja la exclusividad, baja el consumo y mejora la salud. Está muy demostrado que el aumento de impuestos baja el consumo per cápita y baja las consecuencias derivadas de ese consumo, en especial en jóvenes. Y para terminar, tenemos un documento que es Calificación de Políticas en Materia de Alcohol, que creo que es de mucha utilidad para los estados, que está acá en link, yo después esto se los comparto, se los dejo, y que tiene que ver con 10 dimensiones que deberíamos estar evaluando y mejorando para que las políticas de alcohol sean implementadas, desarrolladas y cumplan efecto. Estos son indicadores compuestos y resumidos sobre liderazgo, vigilancia y las 5 dimensiones que comenté del SAFER. Acá están, estos indicadores tienen que ver con liderazgo desde el nivel central y el nivel provincial, respuesta a los servicios de salud que habíamos hablado, acción a nivel de la comunidad, políticas y medidas sobre la conducción, disponibilidad del alcohol, y cada una de estos indicadores tiene indicadores simples para ver
Argentina, en qué punto estamos y qué tenemos que mejorar. Nos permite autoevaluarnos y caminar en un sentido para cambiar lo que decía Carlos, la cultura, ¿no? La cultura se cambia con políticas también, como sucedió con el tema del tabaco, ¿no? Ha habido profundos cambios en la política del tabaco y también puede haberlo en relación al consumo de alcohol en Argentina. Y acá otros puntos son la publicidad, política de precios, por ejemplo, acá hay indicadores simples, mitigación de las consecuencias del alcohol, reducción del impacto en la salud pública, seguimiento y vigilancia, ¿no? Necesitamos encuestas, necesitamos monitoreo. O sea que estos 10 indicadores que están en este documento nos pueden guiar para ir no dejando ningún punto afuera, adaptándolos a la realidad argentina y irnos evaluando a ver si año a año logramos caminar en un sentido de que nos ayude a controlar este problema que si uno ve la evaluación, los últimos 25 años, en Argentina no hemos dado un paso a favor, sino las encuestas nos están diciendo que hemos retrocedido, ¿no? Que la problemática del consumo de alcohol ha empeorado en los jóvenes, ha incrementado mucho en la mujer y estamos lejos de poder controlar el problema. Acá, sobre esta digamos, trabajo de calificación de políticas de alcohol en Argentina, en la región de las Américas, ningún país lamentablemente está a un nivel óptimo de avance. Tenemos que hacer todos una profunda autocrítica y replanteo de lo que se ha hecho hasta el momento en toda la región de las Américas. No hay un gol estándar o un ejemplo, como por ejemplo tabaco fue en su momento Uruguay, para que caminemos, no tenemos un gran ejemplo, pero en esta evaluación argentina, según en las 10 dimensiones de los puntos que recién mostré, liderazgo, política al conducir, precio y demás, Argentina comparado a la media nacional, que no es muy buena, a veces está arriba y en algunas otras ocasiones está abajo de la media nacional. Así que nos sirve para compararnos con nosotros mismos y conducir el proceso. Esperamos que esto sea un aporte para el desarrollo y ejecución de políticas. Y para terminar, un poco resumiendo todo esto, creo que hay enormes desafíos en toda la región de las Américas y en Argentina también en materia de alcohol, y la evidencia acumulada de intervenciones efectivas deben guiar las políticas, ¿no? Y por suerte se han generado evidencias en estos años y sabemos que los precios sirven, que el alcohol sirve, que la regular de la publicidad sirve, la comercialización sirve, pero sabemos que también escapan al ámbito de gobernanza, por ejemplo, el CEDRONAR, todos estos temas, porque involucran poder legislativo, jurisdicciones provinciales, pero bueno, hay que construir gobernanza, fortalecer la rectoría, sumar socios y caminar en un sendero que nos permita tener un control del problema o una mejora del problema en los años siguientes. Así que bueno, muchas gracias y estoy a disposición. Muchas gracias, Sebastián. Nos piden dónde pueden bajarse este material las personas que están participando del encuentro. ¿Nos puedes decir? Sí, en la página se encuentran todos estos documentos. Yo les paso la presentación donde puse el link para que descarguen los documentos que ustedes gusten. Buenísimo, muchas gracias. Retomo algo de lo que decís en relación a la necesidad de establecer acuerdos centrales, ¿no? Intergubernamentales, pero también con todos los actores de la sociedad, del mundo del trabajo, del mundo de la economía, distintos sectores sociales, cómo trabajamos también a nivel comunidad. Y en ese sentido también desde CEDRONAR pensamos que es muy importante la construcción de redes en cada uno de los territorios, de políticas de sensibilización en relación a cómo abordamos el problema y nuevamente el acuerdo entre adultos, ¿no? De cómo cuidamos, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a nuestros jóvenes. Y esto asociado también con la necesidad de trabajar sobre las representaciones de las que hablaba Carlos, cómo trabajamos sobre esas representaciones sociales que hacen pensar que uno es más piola o mejor o la pasa mejor cuanto más consume, ¿no? Entonces tenemos
grandes desafíos y además de todo lo que tiene que ver con los intereses económicos y los sectores productivos, y que hay que tener estrategias específicas para poder avanzar en acuerdos. Bien, seguimos ahora con nuestro compañero Orgánico. Bueno, buen día. Para mí es un honor primero estar sentado coordinando un área de Sedonar y también charlar con estos doctores que más que escucharlos sigo aprendiendo. Y nos hemos encontrado en este año virtual en varios Zoom y nada, veo que ya porque actualmente no somos gente de los medios rápidos, del celular, tenemos un par de horas de vuelo en esta vida, entonces nos cuesta, pero cada día nos vamos perfeccionando más. Yo lo veo algunas veces a Damín estando en diferentes lugares, tratando de encontrarle la vuelta y me encuentro en la misma situación muchas veces. Bueno, hoy me toca hablar desde el lugar que la licenciada Gabriela Torres me pidió que podría aportar a este equipo de la Cedronar. Nosotros tenemos varios conceptos que nos van guiando en esta estrategia de políticas frente a la temática del consumo de sustancias psicoactivas. La primera estrategia fuerte, el primer concepto, es que estamos ubicados en un concepto de los derechos humanos y de la ley de salud mental. Esto nos guía en cualquiera de las estrategias que nosotros estamos tratando de implementar. El otro concepto es que estamos centrados en las personas y en sus trayectorias de vida. No es la sustancia, son las personas y sus recorridos en diferentes momentos de la vida. Y la otra cuestión es que creemos que la sociedad de consumo en la cual estamos viviendo desde hace mucho tiempo, la cultura del consumo que nos está atravesando desde hace mucho tiempo, es un gran determinante de la salud. O sea, no es la definición de que la sustancia nos guía y nos hace o nos genera flagelo, etcétera. Para nosotros la sociedad de consumo en la cual estamos insertos es el determinante de la salud que está definiendo que algunas personas tengan muchísima problemática con los consumos de sustancias psicoactivas. El primer hecho fuerte que queremos trabajar, hay tres herramientas que estamos trabajando. El tema de la desnaturalización del consumo de las bebidas alcohólicas, el tema de la estrategia de cuidado y el tema de la regulación. Son tres ejes nodales que en las diferentes estrategias que estamos asumiendo en este año difícil, este año complejo de gestión, nos guían estas tres líneas frente al tema de alcohol. Yo coordino un área que se llama prevención universal, pero nos centramos en el tema de alcohol porque nos damos cuenta que primero la Cedronar muy pocas veces ha abordado la temática del consumo de bebidas alcohólicas en su gestión. En general siempre se alojó en el tema de las sustancias psicoactivas ilegales y pocas veces asumió la responsabilidad de lo que significa el alcohol en una estrategia de política pública. Esta gestión asume esa responsabilidad. Por eso arma un área dedicada a la temática del consumo de alcohol. Creemos, definimos, sostenemos que el alcohol es una sustancia psicoactiva. Esto en términos poblacional es una definición compleja porque tiene que ver con las representaciones sociales de la gente, porque tiene que ver con el mercado, porque tiene que ver con los marcos regulatorios, etc. Las bebidas alcohólicas están dentro del Código Alimentario Nacional, es cierto, pero en el contexto en que estamos viviendo es muy complejo relacionar la bebida alcohólica con un alimento. Es más, de hecho, la discusión que se está dando, al principio la secretaria le pedía al doctor Damín que nos orientara un poco esto de la vacuna rusa en relación al tema del consumo de alcohol. Ahí da el eje central de esta discusión, digamos, ¿por qué una vacuna que tiene que ver con minimizar los riesgos que estamos padeciendo con la pandemia
interviene la cuestión del alcohol, donde mucha gente no discute la cuestión de la vacunación, sino, no, si viene la fiesta voy a tomar alcohol y después me doy la vacuna, ¿no? Esta discusión tiene que ver con la naturalización del alcohol como parte de nuestra vida y donde no se debate absolutamente nada de las consecuencias del uso de bebidas alcohólicas, donde no se debate en lo más mínimo la representación social de la bebida alcohólica en nuestra comunidad. Nosotros, para tratar de desnaturalizar el consumo de bebidas alcohólicas, lo pensamos en estrategias territoriales locales, además de una estrategia muy fuerte a nivel de campaña nacional en todas los frentes de comunicación, ya sea en la televisión, en la radio, en lo gráfico, pero muchísimo más en lo que se llama las tecnologías de informática, ¿no? Los TIC. Ahí el mercado ha desarrollado una virulencia enorme y tenemos que discutir ahí cómo generar campañas que debatan, campañas que generen preguntas, campañas que no sancionen, sino que al contrario sumen miradas diferentes frente al tema del consumo de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, una de las estrategias que estamos tratando de generar es, por ejemplo, esta visibilización a partir del canal de YouTube de la CEDRONAR o otros videos que estamos desarrollando para que haya voces diferentes a las del mercado o a lo del simple hecho de violencia o de accidentología, ¿no? Porque uno pone hoy en Google o en cualquier buscador alcohol y aparece o alcohol en gel o situaciones de conflicto. No aparecen, por ejemplo, voces que representen otras miradas. Por ejemplo, hay un montón de gente que no usa bebida alcohólica. Hoy Sebastián lo planteaba como los abstemios. No es que estamos promoviendo la no bebida, que eso es otra discusión, que también se está dando a nivel nacional, mundial, pero por ahora lo que estamos discutiendo es la problematización de las bebidas alcohólicas. En algún momento nos vamos a dar una discusión si es necesario el uso de bebidas alcohólicas, así como se dio en Argentina y otros lugares la discusión sobre si es necesario el tabaco. Entonces, la desnaturalización para nosotros es un eje central en lo local, en la discusión por medio de encuentros que estamos tratando de generar por ahora virtuales, con las campañas, con estrategias de reconstrucción. Otro tema, otro concepto es el tema de cuidados. Para nosotros, además de discutir la naturalización de las bebidas alcohólicas donde se pueda, en todos los lugares que podamos, queremos discutir y pensar y consensuar estrategias de cuidado. Si hay algo que la pandemia nos enseñó es que necesitamos discutir las estrategias de cuidado. La cultura del cuidado está en crisis con respecto a la cultura del consumo, ¿no? Con la pandemia vimos esto, donde empujaba el tema del distanciamiento social versus la apertura del mercado para, ¿no? Esta discusión que es central en una sociedad. También creemos que tenemos que llevarla al concepto del uso de bebidas alcohólicas, donde necesitamos priorizar una cultura de cuidado. Otra estrategia de cuidado que estamos generando desde la CEDRONAR en un montón de frentes y sobre todo en el tema del alcohol es la reconstrucción de los lazos sociales. La red de la CEDRONAR cada día se está ampliando, el encuentro con los territorios se está ampliando, con las organizaciones sociales, con los movimientos, con las instituciones. Estamos tratando de fomentar y fortalecer la reconstrucción de los lazos sociales. Para nosotros la reconstrucción de eso es una estrategia de cuidado. El desarrollo del proyecto de vidas saludables en las comunidades, con las personas más vulnerables, fomenta una estrategia de cuidado frente al uso de bebidas alcohólicas. La integración de actores en los territorios suma esto que hablábamos siempre de red, nos ayuda a pensar cuanto más red, menos uso de bebidas alcohólicas. Cuanto más proyecto, menos riesgos frente a un montón de situaciones que tienen que ver con el uso de bebidas alcohólicas. Y por último, el tema de regular. Nosotros creemos, porque el Estado Nacional tiene este concepto, que
el Estado tiene que participar en esta discusión del uso de bebidas alcohólicas. El Estado tiene un rol central en la estrategia de cuidar y de desnaturalizar el uso de bebidas alcohólicas. ¿De qué forma? Bueno, los demás colegas lo nombraron, es el primer eje que nosotros estamos pensando es cómo afectar la publicidad de bebidas alcohólicas en todos sus frentes. Esta discusión es una discusión muy compleja que tiene que intervenir un montón de otros actores de los cuales estamos charlando, por ejemplo, con el ENACOM o con la defensora de medios de comunicación o como el área de infancia de Nación, etcétera, etcétera. Estamos charlando para encontrar mecanismos de acuerdo y de estrategias puntuales frente al tema de la publicidad. El otro tema que nos estamos trabajando fuertemente es la discusión sobre la disponibilidad de bebidas alcohólicas a nivel poblacional. Creemos que las licencias para vender alcohol en los municipios y en las provincias ayuda a regular la disponibilidad de bebidas alcohólicas. La discusión sobre, recién Sebastián lo planteaba, de la cantidad, cuanto mayor punto de venta de bebidas alcohólicas, va a haber mayor consumo. Entonces, hay que discutir de vuelta la cultura del cuidado versus la cultura del consumo, cuántos puntos de venta tiene que haber por habitante, por cantidad de habitantes en un territorio. No podemos solamente discutir los puntos de venta del narcotráfico. También tenemos que discutir los puntos de venta. Por ejemplo, las farmacias están reguladas por la cantidad de puntos de venta en relación a cantidad de habitantes. Bueno, nosotros creemos que la cantidad de puntos de venta de bebidas alcohólicas también tiene que estar regulada por territorio. El otro tema es que tenemos unas ideas para consensuar, todavía no fuimos al marco regulatorio del Congreso con este tema, pero creemos que el etiquetado de las bebidas alcohólicas, un etiquetado más preventivo, un etiquetado que incluya muchísimo más mensajes. Sabemos que el etiquetado es un dato más, no es el elemento de cambio, pero sí creemos que es una sumatoria de hechos. Hoy Gabriela lo planteaba, lo que es la complejidad del uso de bebidas alcohólicas es enorme, lo que genera la complejidad del uso de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, creemos que el etiquetado preventivo debe incluirse, sea en las etiquetas de bebidas nacionales o las etiquetas extranjeras, que después veremos de qué metodología nos adecuamos para que el etiquetado preventivo esté. Así como el etiquetado usó tabaco da resultados, creemos que el etiquetado preventivo frente al tema del uso de bebidas alcohólicas va a ayudar. El otro tema que estamos charlando es las investigaciones. Creemos que tiene que haber datos nacionales mucho más claros, además de las encuestas que habitualmente hace la CEDRNAR y otras áreas, en términos de los costos sociales relacionados con el uso de alcohol. Las problemáticas que genera el uso de alcohol no tiene una foto, un diagnóstico de cuáles son los costos sociosanitarios que está teniendo, además de los económicos, ¿no? ¿Qué cantidad de morbimortalidad? Por ejemplo, hoy el director de la Agencia Nacional de Seguridad hablaba de la mortalidad. También hablaba de la morbilidad. La cantidad de gente que queda afectada después de un choque por mucho tiempo y capaz las discapacidades es enorme. Entonces no es solamente el choque y la foto en la Panamericana de los 10 autos todos dados vuelta, sino la continuidad de eso, ¿no? Muchos años, mucha discapacidad, mucha afectación en salud mental sobre todo. El tema es la cantidad de puntos de venta que existe hoy en Argentina. Tenemos que saber la cantidad de ventas que existe hoy. No sabemos la cantidad de lugares que venden. Necesitamos ese dato. Por último, dos cuestiones muy complejas, una no tanto, que es la legislación comparada. Digamos, como decían hoy Carlos y Sebastián, la Argentina tiene un marco regulatorio enorme, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel provincial, ya sea a nivel municipal. Uno de los grandes problemas que tiene es que no hay una legislación comparada. No sabemos si eso está dando resultado o no. Y segundo, hay muy bajo control. Y es control nacional, control provincial y control municipal.
lo que planteó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en términos de la campaña del control de alcoholemia a nivel nacional con todas las jurisdicciones, que esperemos que la Ciudad de Buenos Aires también se incluya en esta estrategia, es una estrategia que suma, no es una estrategia que complica, es una mirada de que la población acepte que el control de alcoholemia es como el control de presión arterial. Uno va a hacerse un control de presión arterial y nadie le presenta ningún tipo de conflicto, al contrario. Bueno, creemos que el control de alcoholemia tiene que ver con un control societario de cómo nos cuidamos, porque hay gente que necesita estar cuidada. No tiene un autocontrol, por más que haya todo un montón de mensajes. Y por último, el tema complejo en un país económicamente en situación de crisis, después de gestiones que no nos han ayudado en lo más mínimo, pero necesitamos reconstruir una discusión en el tema tributario, en la redistribución, hoy lo planteaba el doctor Damín, en la redistribución de los presupuestos a nivel de prevención y a nivel de asistencia, y también a discutir a nivel fiscal. Digamos, el tema del champán, por ejemplo, no puede no estar hoy generando tributación, y eso es lo que estamos tratando de ver cómo logramos en este año, que es muy complejo. No es que no lo sabemos, sino que sabemos que también cada peso en Argentina vale muchísimo en el desarrollo que estamos teniendo. Por último, y para finalizar, nosotros creemos que las bebidas alcohólicas, incluso que Argentina produce bebidas alcohólicas, necesita un nuevo acuerdo. Necesitamos un nuevo acuerdo los adultos, porque lo que estamos promoviendo, toda la morbimortalidad en adolescentes, en mujeres gestantes, en accidentología vial, etcétera, es los adultos que no nos hacemos cargo de un montón de responsabilidades que tenemos. En la familia, en las comunidades, en los estados, en los mercados. Creemos que a nivel, capaz con esto no coincidiremos con Sebastián, creemos que en lo local, sobre todo en los municipios, necesitamos sentar a lo que nosotros llamamos mercado, que son los que distribuyen, los que venden las bebidas alcohólicas, la nocturnidad, el transporte. Necesitamos hacer un acuerdo en ese sentido. Ahora se viene el verano Europa nos mostró que va a ser un verano muy difícil. Creemos que nosotros vamos a generar con la CERNAR y otros actores de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, esperemos que otras provincias también le interese el tema, sumarnos en una estrategia de cuidado. Las bebidas alcohólicas están presentes ya. Este fin de semana largo hemos visto una cantidad de videos importantes donde los cuidados no tienen el efecto ni a nivel de consumo de alcohol, ni a nivel de la pandemia. Entonces necesitamos discutir, sabemos que hay mucha tensión social por lo que significa la pandemia y la acumulación de casi años, de meses de no poder salir, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en estrategias preventivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, súper claro. Bueno, como para ir cerrando, agradecerles a todos los que han participado y nos quedamos con una última idea que me parece que de alguna manera engloba todo lo que hemos venido conversando, que es la dimensión colectiva del problema, ¿no? Estamos hablando de un problema que no es individual, es un problema de la sociedad y tenemos que tratar de comprometer a la mayor cantidad de actores posibles para buscar las soluciones y desde el Estado diseñar las políticas públicas que permitan prevenir y cuidar a nuestra población. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Sebastián, gracias Carlos, gracias Pablo, gracias Aldo. Nos vemos la próxima, un gusto haber compartido con ustedes este panel. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.